Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU exige fin de detenciones y desapariciones forzadas en Venezuela. Al menos 20 son los periodistas y trabajadores de la prensa que se mantienen detenidos en Venezuela. Un muerto y 10 heridos deja bombardeo israelí en edificio de El Líbano. Los detalles a continuación. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de Noticias Ahora. Comenzamos nuestro repaso informativo de este momento en Venezuela. Hoy, 27 de junio de 2025, se celebra el Día del Periodista. Comenzamos de inmediato. En un nuevo informe sobre Venezuela, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó este viernes que la situación en el país ha empeorado durante el último año, con un incremento de violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, el funcionario señaló que estas prácticas se mantienen en un contexto de alegaciones continuadas de tortura y malos tratos. En su informe, el representante de la ONU manifestó su preocupación por las recientes detenciones ocurridas antes y después del proceso electoral. Hace un mes, las autoridades anunciaron la detención de unas 70 personas, incluidas figuras de la oposición, defensores de derechos humanos y 17 extranjeros, acusándolos de pertenecer a un grupo terrorista. Tras las elecciones parlamentarias, las autoridades indicaron haber desmantelado una red terrorista que involucraba a algunos que habían sido previamente detenidos junto con varias organizaciones humanitarias y derechos humanos. Reitero que la legislación sobre terrorismo de Venezuela y su aplicación son contrarias a las normas internacionales. La mayoría de personas detenidas debido a delitos relacionados con el terrorismo están sujetas a procedimientos judiciales que no respetan, no cumplen las normas internacionales. De igual manera, añadió que estas acciones fueron justificadas bajo acusaciones de terrorismo, aunque enfatizó que la legislación sobre el terrorismo de Venezuela y su aplicación son contrarias a las normas internacionales. El alto comisionado pidió la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos de forma arbitraria, entre ellos los activistas Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres. Durante su intervención, Turk también instó a funcionarios del chavismo a poner fin a las desapariciones forzadas y a las detenciones en régimen de incomunicación. Algunos prisioneros han sido sometidos a incomunicación tras exigir públicamente mejoras en sus condiciones de detención, denunció. Alerta por restricciones a las ONG y frenar deportaciones desde Estados Unidos. Asimismo, Volker Turk expresó una seria preocupación por el impacto de la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG. De acuerdo con su informe, muchas organizaciones han enfrentado obstáculos legales para operar en el país. Varias ONG se han visto obligadas a poner fin a sus operaciones debido a solicitudes ilegales de gastos y requisitos no contemplados en la ley, detalló. Aunque aclaró que no forma parte del foco central del informe, el alto comisionado también abordó la situación de los venezolanos deportados desde Estados Unidos. Hizo un llamado al gobierno estadounidense a garantizar las garantías procesales y proteger a los más vulnerables. Reitero mi llamamiento para que se respete el debido proceso y ponga fin a la expulsión de cualquier persona a países donde se corre el riesgo de sufrir un daño irreparable, puntualizó. El funcionario exhortó al régimen de Nicolás Maduro a derogar las leyes que restringen el espacio cívico y democrático, así como a levantar las sanciones sectoriales internacionales que afectan servicios esenciales. Tienen un impacto desproporcionado sobre los más vulnerables. Señor presidente, como bien saben, yo creo firmemente en la cooperación y me comprometo a ello, pero espero que las autoridades
creen las condiciones necesarias para garantizar el retorno pleno de mi personal y para la aplicación de mi mandato. El informe del Alto Comisionado también hizo referencia al acoso a medios independientes y periodistas en Venezuela, incluyendo bloqueos digitales, vigilancia de comunicaciones, estigmatización pública y riesgos de detención. El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Alexander Yanes, rechazó este viernes el reciente informe presentado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, sobre la situación en Venezuela, donde denunció que la situación en esta materia en el país se ha deteriorado. El representante de Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos calificó el pronunciamiento como una resolución política ordenada por Estados Unidos y sus satélites para ejercer máxima presión contra el país, con el fin, según aseguró, de forzar un cambio de modelo político en Venezuela bajo un mandato impuesto por conveniencias geopolíticas. Durante su intervención, el delegado chavista denunció parcialidad en el informe al no incluir los hechos de violencia que, según su versión, fueron provocados por sectores opositores tras los comicios presidenciales. Que en su informe el alto comisionado no haga ni una mención a la violencia política desatada por grupos fascistas de la oposición extremista venezolana luego de las elecciones del 28 de julio, evidencian el sesgo, selectividad y parcialidad de este informe, el cual rechazamos. Su discurso giró en torno a la situación de los 253 migrantes venezolanos presuntamente detenidos arbitrariamente en El Salvador, después de haber sido expulsados de Estados Unidos. Según el funcionario, estas personas llevan más de 100 días desaparecidas y sin contacto con sus familiares. Ni Estados Unidos ni El Salvador han aportado hoy, a pesar de innumerables gestiones, la lista de las personas en desaparición forzada. Ni siquiera una llamada le han permitido y sus familias aquí exigen una fe de vida. También cuestionó la demora de la oficina de Turk en pronunciarse sobre el caso. El funcionario cerró su intervención reiterando que la migración no es un delito y aseguró que quienes abandonan Venezuela sufren discriminación y tratos inhumanos en países de la región, especialmente en Estados Unidos. Estados Unidos impuso este jueves nuevas restricciones de visados a familiares y colaboradores cercanos de personas con probado historial de narcotráfico como parte de una estrategia para frenar la entrada al país de drogas como el mortal fentanilo. En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la imposición de restricciones de visado a los narcotraficantes, sus familiares y estrechos colaboradores personales y comerciales no solo impedirá su entrada a Estados Unidos, sino que servirá de elemento disuasorio para la continuación de actividades ilícitas. Esta nueva medida se enmarca en un apartado de la Ley de Inmigración estadounidense que aborda la inadmisibilidad de extranjeros cuya entrada al país pueda representar un riesgo para los intereses nacionales. Según dijo el Departamento de Estado, utilizará todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas que entran a Estados Unidos y perjudican a los ciudadanos estadounidenses. Venezuela conmemora el Día Nacional del Periodista en un contexto marcado por la hostilidad hacia la profesión y una reducción del espacio cívico. El Día Nacional del Periodista se celebra el 27 de junio en conmemoración a la creación del Correo del Orinoco en 1818 desde Angostura, hoy Ciudad Bolívar. Sin embargo, en este 2025 la fiesta se ve empañada, pues según datos del Colegio Nacional de Periodistas, al menos 20 trabajadores de la prensa se encuentran detenidos y la libertad de expresión en el país cada vez más cercenada. El periodista ha ido perdiendo poco a poco grados importantes de libertad de comunicar, de libertad de expresión, al punto que hoy la censura y la autocensura está jugando un rol determinante en el tema de la información. Yo podría decir que hoy en el contexto venezolano, y lo hemos repetido en otras ocasiones, los niveles de desinformación que vive la ciudadanía son realmente impresionantes. Y son realmente impresionantes
porque o bien muchos periodistas han decidido elegir otro horizonte de vida fuera del país, porque se han visto sometidos a la intimidación, al riesgo de ser encarcelados, y los que han decidido quedarse aquí, los que hemos decidido quedarnos aquí, pues evidentemente funciona en estos tiempos lo que yo llamaría el miedo político. Durante las últimas 2 décadas, organizaciones como Espacio Público han registrado el cierre de al menos 405 medios de comunicación, incluyendo más de 330 estaciones de radio y canales de televisión que han sido obligados a cesar sus operaciones. Los espacios de información se han ido cerrando poco a poco. No hay más que ver la cantidad de medios que se han venido cerrando a lo largo de estos años. Pero resulta que la ciudadanía ha perdido grados importantes de comunicación. El ciudadano de este tiempo tiene miedo, eso que yo llamo el miedo político, y tiene miedo a expresarse con libertad y con claridad. En este contexto adverso, el periodismo venezolano busca reinventarse y ha encontrado en las alianzas colaborativas una forma de sortear la censura. Las alianzas colaborativas en general han sido una tabla de salvación, algunos pueden llamarlos estrategias, pero en general son maneras de ser creativos, resilientes y de voltear la torta cuando todo va en contra, ¿no? Las redes colaborativas en este momento han sido parte fundamental del sostenimiento de muchísimos medios porque se optimizan los recursos, tanto el capital humano como lo técnico, pero también porque amplificamos mensajes, ¿no? En el marco del Día Nacional del Periodista, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa presentó su campaña El Periodismo Cuenta, una iniciativa que surge para recordar que la prensa libre sigue siendo indispensable frente a la censura, la desinformación, la criminalización del ejercicio y las restricciones en el acceso a la información. Así es, nos vamos ahora a las regiones de Venezuela. En el estado Bolívar, una carretera se desplomó en una comunidad como consecuencia de las recientes lluvias. Carlos Uniaga tiene el reporte. Sí, gracias por este contacto. Lo establecemos a esta hora desde la comunidad Vista al Sol, específicamente al final de la Ruta 1. Lo que están viendo acá en las imágenes es una cárcava, una enorme erosión que se ha ido expandiendo con el paso del tiempo, pero la novedad ahora es que según reportes de Protección Civil, este hueco, este enorme orificio que hay en la calle, se abrió como consecuencia de las recientes lluvias y de la erosión que ha causado también la rotura de tuberías de cloacas. Una situación que tiene muy preocupados a los vecinos de esta comunidad de Vista al Sol, quienes piden a las autoridades atender este problema porque, como ya ustedes vieron en las imágenes, los 2 canales de esta calle están colapsados, es decir, no pueden transitar vehículos ni tampoco personas, aunque hemos visto a ciudadanos, a vecinos caminar por lo que queda del asfalto, lo que desde luego supone un riesgo. Es el reporte que nosotros tenemos a esta hora desde esta zona del estado Bolívar. Más de 100 pacientes siguen esperando por la activación de las braquiterapias en el estado Carabobo. Aseguran que tienen 3 meses ya para iniciar este tratamiento o sus vidas corren peligro. Pacientes en Carabobo exigieron la reactivación del servicio de braquiterapia en el Hospital Oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño de Naguanagua. Apuntaron que si no reciben este tratamiento cuanto antes, podrían perder todo lo que han enfrentado para superar el cáncer, principalmente las quimioterapias y radioterapias. Los afectados explicaron que la braquiterapia representa la fase definitiva para muchos de los tratamientos contra el cáncer y que además tienen al menos 3 meses para iniciar, o de lo contrario corren el riesgo de recaer en la enfermedad. Detallaron que ante la inoperatividad del equipo oncológico, los pacientes están siendo remitidos a un centro privado en Caracas, donde el procedimiento tiene un costo de al menos $3.200, sin incluir los gastos de traslado, alojamiento y alimentación. La avería de este equipo tiene más de 1 año, y los pacientes aseguraron que han elevado la problemática a distintas instituciones, incluyendo la gobernación. La espera se ha convertido en una carrera contra el reloj para decenas de personas que no tienen recursos económicos para acceder a un centro privado. Sienten temor por sus vidas, debido a que podrían perder meses de tratamiento. Exigieron al Ministerio de Salud y al gobierno regional
que tomen cartas en este asunto antes de que sea demasiado tarde. En Nueva Esparta, la organización Waterland Mundo Marino abrió sus puertas al conocimiento y la conservación de las aves, considerando que la región cuenta con más de 267 especies, algunas autóctonas y otras migratorias. Partiendo de la existencia en Margarita de un ecoclub conformado por ambientalistas voluntarios y especialistas, se realizó un encuentro demostrativo de aves que están en proceso de recuperación con la idea de enseñar sobre su cuidado y conservación, pues se considera que es una región privilegiada para el avistamiento de aves. Acá tenemos grandes comunidades de flamingos, ¿okay? Tenemos, por ejemplo, la tercera comunidad de flamingos más grande de toda Venezuela en la Laguna de las Marites. Entonces tenemos muchísimos puntos en los cuales podemos practicar el aviturismo de una manera respetuosa. Tenemos, por ejemplo, en el Cerro Copey, donde podemos avistar una gran cantidad de aves muy distintas a las de la zona costera, por ejemplo, las zonas lagunares. Tenemos también en la Laguna de la Arestinga, donde hay muchísimos pelícanos, hay muchísimas aves de tipo paseriforme que están en las ramas de los árboles. Entonces podemos avistar muchísimos tipos de aves solamente en el estado de Nueva Esparta. Y ahora, cuando se haga el Congreso Mundial de Aviturismo, vamos a tener una posición más privilegiada aún, porque va a ser en el momento donde las aves migratorias van a tomar prácticamente la isla de Margarita. O sea, vamos a estar rodeados de aves, rodeados de oportunidades de visualizar aves. Waterland Mundo Marino promueve una permanente relación con la comunidad y creó una línea telefónica para alertar sobre algún caso de ave en peligro, 0422-rescate. Desde la isla de Margarita para BPI TV, Ana Carolina Arias. Y así nos vamos a la pausa, tenemos las notas internacionales al regreso. Estar bien informado es estar conectado con el mundo. Saber y entender lo que pasa aquí en América es vital para esa conexión. Te invito a conocer todo, desde economía, política, hasta aquellas noticias que puedan impactar a nuestra comunidad hispana. E incluso aquello que puede cambiar el rumbo de este país. Perspectivas claras, invitados de alto nivel e información sin filtro. Un espacio hecho para ti que quieres entender lo que pasa a tu alrededor. Esto es América. Porque estar informado es tener el poder. Elegir lo esencial al empacar es clave, igual que con un auto. En South Dade Kia encontrarás el vehículo ideal para cualquier aventura. Hola, soy Guillermo Olivos, abogado de inmigración. En mi trayectoria profesional he ayudado a muchas personas a establecerse en los Estados Unidos y de esa manera alcanzar sus sueños. Migrar a un nuevo país es un paso trascendental. Es una decisión que afecta profundamente tu vida y la de tus seres queridos. En Olivos Law Firm entendemos la importancia de tu proceso y es por eso que ponemos a tu disposición nuestro equipo de expertos que van a asesorarte en cada paso hasta lograr tu objetivo. Conseguir una mejor calidad de vida para usted y los suyos. Como especialista en inversiones inmobiliarias, les puedo asegurar que el sur de la Florida representa una de las oportunidades más atractivas en el mercado actual. No solo estamos hablando de un clima cálido, playas únicas, sino también de un crecimiento sostenido en valor y rentabilidad. La estabilidad económica, la combinación de una demanda en constante aumento, hacen de Miami el escenario perfecto para invertir. Invertir en una propiedad aquí no es solo adquirir un hogar o un espacio, es asegurar un activo que promete rendimientos de manera inmediata. Visítanos hoy y da tu primer paso hacia el futuro en Miami.
Continuamos. Israel lanzó este viernes una fuerte oleada de bombardeos contra una serie de áreas en el sur del Líbano. La tercera de este tipo en una semana y en medio de una intensificación de sus acciones, pese al alto el fuego alcanzado entre las partes hace más de medio año. En uno de esos ataques murió una mujer y otras 11 personas resultaron heridas este viernes a causa de un bombardeo israelí contra un edificio residencial ubicado en la ciudad de Nabatie, en el sur del Líbano, coincidiendo con una oleada de ataques contra varios puntos de la misma región. La acción fue aparentemente selectiva, aunque por el momento se desconoce cuál era el objetivo. Y el canciller alemán Friedrich Merz y su homólogo austríaco Christian Stocker se manifestaron este viernes en contra de ampliar de manera significativa el presupuesto de la Unión Europea. El canciller conservador afirmó que siempre ha sido un defensor de que la Unión Europea disponga de más medios propios en lugar de depender en tal medida de las contribuciones de los Estados miembros, pero subrayó que mientras que sean estos los que deban financiar los presupuestos, habrá límites. Merz recordó la difícil situación presupuestaria en la que se encuentra su propio país. Merz aludió también al peligro que implica un mayor endeudamiento en caso de una crisis financiera, como las que se producen periódicamente, en vista de que este también implica que haya alguien dispuesto a comprar los bonos. Por su parte, Stocker argumentó que no todos los retos se pueden resolver con dinero. Señaló que el marco financiero plurianual no tiene por qué quedarse igual, pero tampoco se da el caso de que con más dinero todo sea más sencillo. Está previsto que en algo más de 2 semanas la Comisión Europea presente su propuesta para las cuentas que cubrirán el periodo 2028-2034. Las autoridades colombianas detuvieron a 4 disidentes de las antiguas FARC que participaron el pasado 10 de junio en los 19 ataques con explosivos en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. Las autoridades colombianas detuvieron a 4 disidentes de las antiguas FARC que participaron el pasado 10 de junio en los 19 ataques con explosivos y hostigamientos armados en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, que dejaron 8 muertos y decenas de heridos. La policía detalló en un comunicado que los detenidos hacen parte del Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las FARC, y se les atribuye la planificación y ejecución de los atentados en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Por esa razón, deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio agravado y porte de armas de fuego. El 10 de junio hubo 7 atentados en el Valle del Cauca y 2 en el Cauca que se cobraron la vida de 8 personas, entre ellos 2 policías. En total, los atentados dejaron más de 40 heridos en distintos municipios de los 2 departamentos y fueron atribuidos a las disidencias de las FARC que comanda alias Iván Mordisco, uno de los principales jefes del Estado Mayor Central. Cambiamos de tema. La sala de Constantino de Rafael en los Museos Vaticanos volvió a resplandecer luego de una restauración que duró 10 años. La sala de Constantino es la mayor de las estancias que proyectó Rafael para el Palacio Pontificio. Ahora el recorrido de los museos vaticanos vuelve a lucir su esplendor, tras una restauración que ha durado 10 años y que desvela 2 pinturas que fueron su último legado. Esto a pesar de que la muerte prematura del artista a los 37 años impidió que él la contemplara acabada. Los frescos representan la batalla del primer emperador católico Constantino contra las tropas de Magencio en el Puente Milvio. La directora de los Museos Vaticanos, Bárbara Yatta, explica que la sala luce completamente diferente a la que se podía observar hace 10 años, tras recuperar los verdaderos colores que se veían en las ceremonias hace 500 años. Además de esto, la gran sorpresa de la restauración fue el hallazgo de 2 figuras que había realizado Rafael. Se trata de Comitas e Justicia, figuras femeninas alegóricas situadas a la derecha de la visión de la cruz, y la batalla del Puente Milvio que, según explica Fabio Piacentini, director de la restauración, fueron realizadas con la técnica del óleo sobre la pared, algo muy inusual. Amigos, nos despedimos. Desde ya seguimos trabajando en nuestro próximo recorrido informativo de las 6 de la tarde. Los esperamos.